La radio cambió. La radio cambió. Ingresa en dialradio.tv. Dialradio.tv. Y encontrá los contenidos más importantes de Negociando la Siesta. Y en nuestro podcast, Dial Radio TV, es multipantalla. Queridos amigos, todos los martes nos vamos encontrando con el cine, obviamente aquí en la radio, porque esto es Radio TV, y obviamente vamos conociendo a los grandes productores que tenemos en San Rafael y que en su momento, bueno, aportaron muchísimo y lo siguen haciendo, como es el caso del invitado de hoy. Lo siguen haciendo porque lo sigue haciendo ahora desde su lugar. Ya lo están viendo en pantalla, ya lo conocen. Es Diego Rodríguez Caligaris, para aquellos que están escuchando la radio, director de cultura. Pero hoy al Dire lo hemos sacado del papel, de su papel importante de director, para hablar de dirección, pero de cinematográfica. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Muchísimas gracias por venir, como te lo decía fuera de aire. A ustedes por invitarme. Sí, la verdad que es extraño hoy estar hablando por ahí de aquella actividad que fue la primaria mía durante muchísimo tiempo, y que es lo que tiene que ver más con la vocación, ¿no? De uno. Claro, sí. Así que es como volver a uno de alguna manera. Está bueno, Bueno, me gusta, me parece interesante. Nos encanta volver a vos y, como recién te lo decía, indagando un poquito más de tus inicios, indagando de tu infancia. Tu infancia fue en Godoy Cruz, donde te quedaste. Yo creo que nunca viví en Godoy Cruz. Yo creo que nací en un hospital, en el Hospital Español, sí, en Godoy Cruz, y a partir de ahí me debo haber mudado al barrio Nimes, allá en Mendoza. Sí. Viví en Guaymallén durante un tiempo y después terminé viviendo en Luján de Cuyo, en Chacras de Coria. Bien, qué hermosos lugares. Sí, hasta los, 6 años, casi 7, yo llegué a San Rafael cuando estaba a punto de cumplir 7 años, o sea, unos días antes. Bien. Empecé mi segundo grado acá en San Rafael. ¿Paisajes te queda de ese Mendoza? Es como recuerdos muy vagos, digamos. Me acuerdo de justamente la única parte de mi infancia que me acuerdo es la casa de chacras que teníamos con mi viejo. Sí. Mi viejo es contador y en ese momento trabajaba en una empresa, como administrador de una empresa metalúrgica, y bueno, no es que estaba mucho en casa él porque estaba todo el día trabajando, volvía a la tarde. Nosotros somos una familia que en ese momento era una familia de 4 hermanos. Claro. Así que tengo muchos recuerdos de, por ejemplo, tener una casa con un terreno muy grande y estar mucho tiempo ahí, que había un olivo gigante. Esa es una imagen que tengo de mi infancia en ese espacio, digamos. Quizás la única que tengo de haber vivido en Mendoza. Y por ahí en la casa de mi abuela. Viste, con los domingos familiares nos reuníamos toda la familia en la casa de la abuela, que vive ahí en Dorrego. Y todavía vive mi abuela en su misma casa. Y nos juntábamos con los primos y ahí, digamos, mis hermanos, que éramos muchos, 4 hermanos. Claro. Cuando llegamos acá, pasa, no sé, debe haber pasado, para que piense, debemos estar 4 años 3 años en una casa en el barrio Belgrano. Bien. Donde alquilábamos con mi familia, y después pasamos a una casa en el barrio Jardín donde nace mi hermana menor, la quinta, la última, que tiene 10 años menos que yo. Ya. Y bueno, después mis hermanos medio como fueron creciendo, se fueron metiendo mis hermanos. Yo soy el más chico de los 4. Y después, con quien hasta el día de hoy los dos somos los únicos 2 que estamos viviendo en San Rafael. Los más chiquitos quedaron. Claro, quedamos los chiquitos en San Rafael. Mi hermana tiene 31 años, no es ningún chiquita. Y es médica. Y yo, que tengo 41. Y me estoy acordando un montón de cosas en este momento que estamos hablando. Esa es la intención, Diego. O sea, lo que queremos lograr en este espacio es justamente cómo llegaron al cine, ¿no?
Pero yo pienso y soy un convencido de que la infancia, en nuestra niñez, juega un gran papel después en lo que elegimos, ¿no? En nuestra profesión. Quizás por los momentos que vivimos. Por eso te decía, la cabeza de un director de cine es muy especial. Bueno, yo te voy a contar cómo termino en el tema del cine. Es muy, muy gracioso. No sé si alguna vez lo he contado así. Nosotros éramos 4, como te decía. Sí. Mi hermana más chiquitita, la quinta. Y cuando nos mudamos ahí cerca del barrio Unimeve, en el barrio Jardín, que ahí fue la casa donde más tiempo pasamos acá en San Rafael, en esa casa había una cuestión. Mi hermano es fanático de la televisión. Bien. Mi hermano más grande, tiene 5 años más que yo, él es diseñador gráfico, vive en Mendoza, y es fanático de la televisión, a tal punto que a mi papá le empezó a parecer nocivo, ¿sí? Entonces, nada, fue esa cuestión de ir achicándonos la parte de la televisión para que mi hermano no tuviera tantos atractivos con respecto a la tele. Claro. Porque ya no funcionaban esas cuestiones de decir una sola hora por día, o no había caso. Tenemos mucho, imagínate, o sea, una hora para quién. No nos podíamos poner de acuerdo todos para ver televisión. Entonces medio como que mi papá lo primero que hace es cortar el cable. No. ¿Sí? Entonces nos quedamos solamente con el canal de aire, de acá, que en ese momento era una solo. Sí. Y esa cuestión de no ver mucha tele, a las 10 de la noche, tal cosa, se van todos a dormir. Esa cuestión de manejarnos como a la tropa, ¿viste? A la trupa, porque éramos muchos. Entonces, si no se emitían como órdenes así muy claras. Claro, se hacía lo que. Cuestión que. Se podía, sí. Yo me iba a dormir, que era el más chico de los 4, mi hermana bebé. Y mis viejos tenían muchas reuniones, ellos participaban tenían como grupos, ¿sí? de trabajo dentro de la iglesia. ¿Sí? Ellos siempre trabajaron muy, muy cercanos a la iglesia católica. ¿Ah? Y se reunían varios días a la semana. Pero cada vez que mis papás tenían este tipo de reuniones, estos encuentros, cuando volvían a las 11, 12, 1, dejaban a todos los hijos grandes, ¿sí? 15, 16, Claro, 17. a cargo de los pequeños. A cargo de los más pequeños, como yo, 10, mi hermana chiquitita, 1 año. Y mi papá llegaba, tocaba el televisor y se daba cuenta que estaba hirviendo. Entonces era como que hasta ese momento que mi hermano escuchaba el auto, Se veía televisión hasta ese momento. apagaba la tele y se iba a acostar, ¿sí? Yo me parece, esto es nocivo, porque la persona tiene una adicción muy grande a la televisión, no importa si hay programación o no, mi hermano estaba clavado frente al televisor. Entonces, ¿qué hizo? Sacó la tele, sacó la señal de televisión por aire que teníamos, y ya no teníamos más televisión para hacerle un favor a mi hermano y a su pequeña adicción que tenía con la tele. Entonces, mi hermano diseñó como un dispositivo de antena, ¿sí? Y se trepaba al techo y agarraba y sacaba la señal de la antena del vecino, hacía unas cosas muy extrañas. Hasta que mi viejo termina regalando el aparato televisión. Claro. ¿No? Yo ya tenía 17 años y ya está terminando el secundario. Mi papá termina regalando el televisor y nos quedamos sin televisión. Claro. O sea que en mi infancia, vos ponete a pensar, yo tenía 11 años, 12, no sé, y no tenía televisión, no tenía referencias en una ciudad donde el cine ya no estaba existiendo. Fue justo el momento, Claro. Estamos en los 90, donde el cine desaparece, Sí. con la llegada del video y demás. Entonces no teníamos mucha forma de encuentro. Claro, cuando iba al cine, que a veces, en donde ahora es el Cine Roma, me acuerdo de haber visto La Claro. Sociedad de los Poetas Muertos, por ejemplo. Mirá. Y yo no tenía manera de contactarme con lo audiovisual, o sea, no era algo que evidentemente me iba a despertar nada, porque no había vínculo. ¿Sí? Sí. Es como un escritor que le sacaron la biblioteca, por ejemplo, no tenía Claro. manera de contacto. Y después llegaba a pasar que mi papá llegaba un día y lo encontraba a mi hermano escuchando la radio en el dial donde se sintoniza el canal de televisión por aire de acá. Sí, esto es grave, ¿no? Mi hermano se fue a estudiar, se fue de la casa a los 18, se fue a estudiar afuera, y en ese momento
mi papá compran un televisor con una videocasetera. Y yo, no sé, debemos haber pasado, no sé, 1 año y medio, 2 años sin el aparato, sin la televisión. Y yo agarré y casi fue contraproducente, porque yo lo que hice fue empezar a, imagínate, una persona que le dan un televisor y una videocasetera juntas, era Claro. Y con la cuestión selectiva de poder decir, y voy, alquilo esta película, quiero ver esto. Sí. Y de a poquito se me fue generando como una afición importante hacia el cine, empezar a descubrirlo de cero, de la nada. Yo el primario, cuando estábamos terminando el primario, con un par de amigos decíamos que íbamos a estudiar en la facultad. O sea, tenés que elegir el lugar donde seguir el secundario. Claro. O sea, por eso muchas veces pensás en qué vas a estudiar después. Claro, en la próxima carrera, en la pasión, en la profesión. Como sabemos que yo no sé por qué en ese momento quería medicina cuando estaba en 7º grado, como un par de compañeros, y nos parecía que el colegio, la escuela Iacarini, por su enseñanza en la parte de lo que tiene que ver con biología, química, demás, te preparaba como mucho mejor que otros secundarios. Claro. Porque el ingreso en medicina incluía justamente esas materias. Esas materias. Entonces, yo me metí en el Iacarini. O sea, cualquier otro tendría que haber pensado en meterse al polivalente de arte. Hoy pienso, ¿cómo no fui al polivalente? Y no, fui al Iacarini. Y ya cuando estaba en 2º, 3er año, es que nada, o sea, me parece que fue con el Drácula de Francis Ford Coppola, que nada, con mis amigos empezó a pasar esas cosas, que se empezaron a dar cuenta que me interesaba mucho el cine, y yo les dejaba, yo no tenía cable, tenía videocasetera pero no tenía cable. Claro. ¿Sí? Era como un negocio así como para que no me pase lo mismo que a mi hermano, de terminar con la enfermedad. Entonces, ahí es cuando mis amigos por ahí me agarraban y me decían, che, van a pasar una película que parece que es un caño, qué sé yo, qué sé cuánto, la grababan en la videocasetera, me daban el videocassette y yo la veía en mi casa. O sea, entre el que alquilaba y veía las películas que se grababan, iba viendo mucho material. Pasaba que en los kioscos en ese momento te regalaban comprabas página 12 y te venía con una colección de cine italiano en un VHS. Sí, maravilloso. Y bueno, así fue una manera de encontrar todas esas cosas, porque, digamos, hoy por hoy la gente puede meterse en internet y encontrar absolutamente todo. Sí. Desde tu casa vos podés ver cualquier material. A mí me pasaba de que todas esas grandes películas que en algún momento escuchaste nunca se habían estrenado en San Rafael. Algunas ni siquiera habían sido estrenadas en Argentina. Eran imposibles de conseguir. Y iba viendo de qué manera se podían conseguir esas cosas acá que para ahí eran complicadísimas. Así que era una época muy dura desde el punto de vista de conseguir material audiovisual, por ver aquellas películas de las que en algún momento se hablaba. Muchas se reestrenan en video, pero eso fue muy selectivo, porque tiene que ver con la cantidad de venta que va a poder tener cuando se estrena el video, ¿viste? Entonces, no es que los videoclubs te traían todo el material. Te traían algunas de las que se estrenaban o se reestrenaban. O sea, era muy difícil encontrar películas clásicas, películas... Bueno, nombraste creo que un referente importante para vos, nombraste al gran Francis Ford Coppola. Yo creo que un poco fue eso, a través creo que fue como mi película de cabecera durante mucho tiempo, y por más que hoy no sea la película que más me encante, o sea, esa cuestión de decir, es la mejor joya que se haya filmado, para mí siempre va a estar así en uno de esos, es uno de los pilares del cine mío, ¿sí? Bien, del cine de Diego. Perfecto. Es el Drácula de Francis Ford Coppola, porque fue la película que yo creo hizo que me apasione por el cine. Desde, ahí estamos viendo imágenes, desde lo que tiene que ver con el trabajo de montaje, la misma novela de Bram Stoker, que es una maravilla, y que la película le hace un honor terrible. Sí, señor. Obviamente pasé a enamorarme de Winona Ryder de una manera que no te puedo explicar. O sea, yo creo que contaba los días que faltaban para que se estrene una nueva película de ella. Era una cosa así. Qué bueno, ¿no? Yo no sé si pasa hoy por hoy con los artistas de Hollywood, donde la gente llega donde generan ese tipo de... Yo me imagino que hay mucha gente de mi generación que en este momento piensa exactamente lo mismo. Sí. Winona Ryder era como
te generaba esa cuestión aparte, esa cuestión de te enamorabas de Winona Ryder. Sí. Bueno, creo que también iba de la mano del director, ¿no? Que generaba eso. Bueno, ella tuvo, Winona Ryder, por ejemplo, tuvo una cuestión que es muy interesante, sobre todo en los 90, que trabajó con los mejores directores de la historia del mundo. O sea, por eso te digo, trabajar con Coppola, o sea, le pasó al Pacino, ¿no? Después con El Padrino. Es increíble, el tipo lo que aprendió ahí. Era una nena trabajando con Coppola. Ella renegó muchísimo del trabajo con Coppola. Yo leí una entrevista donde ella decía que la maltrataba mucho. ¿Sí? Mira. Pero trabajó con Coppola, trabajó con Scorsese, trabajó con Tim Burton en El Joven Manos de Tijera, en Beetlejuice. ¿No? O sea, creo que Winona Ryder tiene como antecedente que ningún actor hoy tiene, ¿no? Sí. El haber tenido a 3 de los directores más importantes y gloriosos de la historia del cine, porque... Claro, sí, generaban eso. Y en su mejor momento también, ¿no? Porque ponele, con Scorsese fue La Edad de la Inocencia, una película maravillosa, con Tim Burton 2 super clásicos, como el Joven Mano de Tijera, que quizás es la película más antológica de Tim Burton. Claro. Y Drácula de Coppola, que como te decía, es una obra maestra. Una obra maestra. Qué bueno, Diego, hablar de esto con vos, porque sabemos que sos un apasionado realmente del cine. Está buenísimo, esa era la intención de esta nota, ir hablando de estas pasiones que tenés. Y obviamente que llegaste a estudiar esta maravillosa profesión, te recibiste en el 96... En el 96 en La Plata. Fui. En el 96 te fuiste a estudiar cine a La Plata. Yo egreso en el año 2000, creo que el título me lo dan en el 2001. Sí. Y estuve 3 años y medio, me recibo de comunicador audiovisual de la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes estudié. Maravilloso lugar también. Hermosísimo, me vine para acá y en ese momento lo que hice fue... Primero lo que hice el primer tiempo, que por ahí también seguía viajando a Buenos Aires para rendir algunas materias que me quedaban. Lo que hice fue diseñar un ciclo de cine que se llamó Puzzle, de como un rompecabezas, y que era una manera de contar en unas, no recuerdo bien si eran 30 películas, semana tras semana, se hacía en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Sí. Y semana tras semana ibas conociendo una película de un director y de un género determinado, ¿sí? Fue como lo que acabamos de hacer, una selección a través de una mirada, ¿no? Claro. Pues a mí siempre me gustó también la parte, en la facultad me gustó mucho la parte de análisis y crítica de cine. Entonces, justamente lo que tiene que ver con esto, con el diseño y el armado de lo que tiene que ver con la parte más pedagógica, más académica, más de estudio, ensayística, de escribir un texto sobre una película, generar como diseñar un formato de cuáles serían las películas que vos te podrías llevar a una isla desierta, pero a través de un ciclo de cine, básicamente. Claro. Y fue como muy interesante. Y después, el año siguiente, yo comienzo a dar un tallercito audiovisual, un taller de cine, de guión, para cine y televisión. Y empiezo a hacer ese tallercito y empezó a haber más gente que le interesó. Y un año después dicto el mismo taller, pero con un número de resolución de la Dirección General de Escuelas, y ahí fue como que tuve 100 alumnos en ese año, claro. No es que a todos les interesaba, porque muchos iban por el puntaje que tenía el hacer el curso, claro. ¿Viste lo que es la cuestión del puntaje en los docentes? Y también ahí se me despierta una... Yo había estado de ayudante de cátedra de alguna materia en la facultad y me interesaba mucho la parte docente también. No es algo que había estudiado para la docencia, pero me interesaba mucho esa cuestión me parece muy interesante el traspaso de conocimiento, el traspaso de saberes. Me parece que uno no viene a quedarse a adquirir conocimiento para quedárselo y guardárselo. Seguro. Como que, es raro. Algo muy vacío. Entonces, como que solo lo empiezo a buscar Y me parece muy enriquecedor la cuestión de eso, del traspaso, de poder contarte a vos cómo se hace esto, aunque vos lo hagas mejor que yo. Que por ahí es el recelo de por qué muchos
muchos no enseñan ciertos trucos o ciertos oficios por el miedo de que le saquen después del trabajo, ¿viste? Pero no, a mí me parece interesantísimo justamente eso del traspaso de conocimiento. Me parece que es muy... me parece que es una de las cosas más enriquecedoras y una de las cosas en las cuales uno más aprende, justamente. Tal cual. Cuando das más recibís, bueno, pasa lo mismo justamente con el traspaso de cuando enseñas más aprendes, sí. Coincido con vos, es buenísimo. Y te mantiene atento. Bueno, yo en ese momento dicto este taller y al mismo tiempo, ahí con este taller surge encuentros con gente que de alguna manera estaba interesado en generar algo audiovisual, pero desde el hecho, ¿no? Del hecho audiovisual, de no solamente escribir un guión, sino queremos hacer... Y venía más que nada también por la necesidad de trabajo. Quiero trabajar en lo audiovisual, no hacer un corto nada más para mostrarlo, sino, está bueno eso, pero digamos, sí, armamos entre 4 o 5 personas una productora, ¿sí? Claro. Así que en eso estábamos, nos juntamos entre 4 personas, 2 que veníamos del palo del cine, uno era Juan Arias, que es un cineasta que vive en Mendoza ahora, trabaja mucho en televisión, ha hecho un cine bastante interesante también allí en Mendoza, y con 2 personas más, armamos uno Roberto Ordóñez, al que le mando un abrazo muy grande, una persona que me enseñó muchísimo de lo que tiene que ver el video y el trabajo en el video. Roberto, sí. Y bueno, y armamos esta productora. Y de a poquito fuimos haciendo algunos trabajos, algunas publicidades, un institucional. ¿La productora cómo se llamaba? Se llamó Pan y Circo. Pan y Circo, bien, sí, la recordamos. Y... Claro. Pero nada, Pan y Circo, ¿cómo se llama? Como abrimos la ventana, tuvo tuvo fuerza. En agosto del 2003. Y en noviembre del 2003 ya estábamos grabando los demos del programa... No, perdón, en octubre, 2 meses después, ya estábamos grabando los demos del programa Gastronautas. Claro. ¿Sí? Que fue un programa que estuvo durante 2 años en la tele, estuvimos trabajando mucho tiempo en ese programa. Y nos sacamos todos los gustos juntos en un solo programa de tele. Algo maravilloso y que después en los otros trabajos que he tenido, algo que no pasa, digamos, que tiene que ver con la televisión, es que es tan masiva que es muy fácil, o sea, llegas mucho a la gente y a mucha cantidad de gente. Sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, a partir de Gastronautas y demás, también empieza cada uno de esta productora, va creciendo, pasa como las bandas de rock, no deja Gastronauta, o sea, era como una productora que parecía una banda de rock. Sí. Entonces cada uno empezó a hacer lo suyo, después con Noelia Nieto se suma a esta productora, y con Noelia seguimos trabajando solos acá, el resto estaba ya desintegrado, y con esta productora de Gastronautas hicimos la película antes del fin del agua, que fue como el momento donde dijimos queremos hacer cine. Ya está. Sí, televisión. Encima nos generaba ingresos. O sea, tenemos un producto que servía muchísimo, pero no nos generaba ingresos. Claro, no había un ingreso para mantener. Teníamos la espalda de los padres de todos, que nos bancaban a todos los que estábamos trabajando en el proyecto, pero también eso hizo que cada uno vaya dispersándose y demás. Y bueno, hicimos antes del fin del agua, que fue una forma de decir, bueno, que cada uno cuente un corto con una premisa bastante, o sea, que todos tengamos la misma premisa. Claro. ¿Qué pasaría si en un momento se acaba el agua? Y cada uno escribe con esa línea que se iba a respetar en las 4 historias. Hicimos como 4 cortometrajes dirigidos estaba Gabriel Ortega, que había sido el diseñador, fue una de las últimas incorporaciones de Gastronautas, el diseñador de Gastronautas, Noelia Nieto, que era productora de Gastronautas, estaba yo y estaba Juan Arias. Y los 4 hicimos, cada uno dirigió un corto que fue parte de esta película. Con un montón de errores, un montón de aciertos y con ese desafío de que haya sido a lo mejor la primer película hecha en muchísimo tiempo en San Rafael. Sí. Y con una propuesta como muy seria, de alguna manera, de trabajo serio, que es lo más difícil, digamos. Sí. Y después de eso medio como que queda picando el bichito. Justo en ese momento viene Néstor Leskovich y hace una película que se llamó Acá en San Rafael con Ulises Dumont, que fue Yo la recuerdo ahora. Sí. Que en aquel momento había comenzado el Festival de Cine de San Rafael y se había armado una movida interesante. A mí me convocan para trabajar en esa película, yo trabajo dentro de uno de los rubros técnicos, conozco a Ulises Dumont y empiezo a escribir
un largo donde Ulises Dumont tenía una participación. Entonces se lo cuento a Ulises me dice, bueno, después pasame el guión cuando lo termines. Yo estaba empezando a escribir y un año después termino de escribir lo que fue Tus ojos cuando llueven. Y bueno, a partir de ese momento nos pusimos en carrera todos a realizar esa película que yo hubiese pensado que iba a filmar otra película al poquito tiempo de Tus ojos cuando llueven. Nos llevó mucho tiempo, nos llevó tiempo también el tratar de que la película sea vista en festivales, acompañar a la película que se vea. Hace un par de años decidimos terminar subiéndola directamente a YouTube porque es muy difícil, es lo más difícil que hacer la película es distribuirla. Es lo que le pasa a los músicos con los discos. Claro. O el escritor con sus libros. Más difícil que escribirlo y hacerlo es después qué haces con eso. Sí, lo llevas acá a las 3 librerías, 5 que tenemos en San Rafael, no sé cuántas, pero digamos, se entiende el concepto. Se entiende el concepto, algún conocido te lleva a alguna Mendoza, algún conocido te lleva a otra, pero se acabó, claro. Es un circuito muy cerrado. Y con el cine pasa lo mismo. ¿Cómo hacemos para que la película sea vista? ¿Sí? Claro. Los festivales son una salida, pero es muy complejo y es por eso que es tan difícil, digamos, el trabajo del artista en el interior, hasta que, bueno, justo por ahí tiene ese golpe de suerte, la varita mágica lo toca y termina canalizándose de alguna forma. A nosotros lo más posible, lo más cercano que estuvo de lo que fue una exhibición por medios tradicionales fue que a través de un festival de cine terminó la película siendo parte de la grilla del canal Inca, más canal Inca, pero bueno, el canal del Instituto Nacional de Cine, claro, que ahora creo que es CEAR, ¿no? Uno no, como es un de Cine Argentina. Bueno, ese canal. Y ahí se pasó la película, me acuerdo hace unos años atrás, y de alguna manera cierra el círculo. Yo en ese momento me caso, tengo mi familia, me empiezo a trabajar en cuestiones que generaban dinero y no que hacían que uno tenga que sacar plata de donde no existía para poder hacer la película. Es real, es un momento donde esas cosas pasan, ¿viste? Uno tiene que empezar a trabajar y llevar comida a su casa. Y empecé a trabajar siempre vinculado al audiovisual, por un lado, desde lo que tiene que ver con la docencia, dando clases, siempre de lo que tiene que ver con el lenguaje audiovisual, y por otro lado, en la realización de trabajos audiovisuales, videoclips y demás. Me caso con Lali Tinte, mi esposa, y esto es en el 2009, y al tiempo surge lo que es Gabinete. Claro. Y de alguna manera, yo siempre trabajando en forma paralela con lo que tiene que ver con la parte audiovisual, pero eso sería lo más cercano hasta nuestros días, digamos. Como que fue un cambio de rubro, no he vuelto a hacer algo netamente audiovisual. Me encantaría, estoy esperando el momento de tener el tiempo. La pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Te gustaría volver? ¿Te gustaría hacer otra película? Me encantaría. Yo creo que es algo que va a suceder. ¿Y cómo lo encararías? ¿En qué parte? ¿Qué dramático? ¿Entrarías con esto de decir, con el género del terror, que también de una u otra forma te atrajo cuando eras pequeño, ese hecho, ¿no? Similar al de Coppola? Mira, hay esas referencias, ¿no? A mí me gusta mucho el cine fantástico. Cine fantástico. Esa cosa no sé, esas historias que se van a salir de la norma en algún momento, que no tiene que tener la lógica de la vida cotidiana necesariamente. Me gusta mucho, no sé qué contaría. Yo tengo un par de guiones que en algún momento me parecieron, yo quería filmar. Por ejemplo, hay una historia que se llama Janis, que es un policial negro que escribí hace mucho tiempo. Después, en un momento determinado, lo retomé y dije, la quiero filmar, la quiero producir, y después quedó de vuelta en un cajón. Y viste cuando decís, hoy tengo ganas de contar otra historia, ¿me entendés? Que tiene que ver con lo que le pasa a uno. Yo no soy más la persona que era hace 15 años atrás. Lógica, ¿no? lógica. O 8 cuando quise. Entonces, en el medio fui padre. Sí. Experimentaste otras sensaciones maravillosas y también otras buenas y malas que eso también alimentaron a tu personalidad y que
son buenas también de reflejar, ¿no? En un corto. Yo veo que el arte es una forma de expresión, ¿sí? El arte es la forma de expresión del artista. O sea, ayer me pasó una cosa curiosa, la voy a contar muy rápido, pero me cuentan, justo estuve en una muestra de arte, esta que se está haciendo de los CESBA ahí en 3 espacios en el ECA, en la Dirección Municipal de Turismo y en ahí la terminal de ómnibus. Y es una muestra interesante de esta educación de adultos y jóvenes. Y lo que estábamos viendo justamente es una muestra de arte de los alumnos, muy inclusiva, con alumnos con algunas discapacidades en muchísimos casos. Y en un momento me cuentan, hay una alumna, por ejemplo, que todavía no está alfabetizada, pero que pinta así. Y ahí, viste, cuando vos decís, es un lenguaje el arte. Claro. No necesariamente tenés que saber escribir para ser un artista. Es una cosa muy, muy interesante y es la forma de expresión que tiene el artista, su obra, ¿no? De esa manera, es la manera que tiene el artista de decirte las cosas, decirte lo que le está pasando. Es la forma de expresión del artista. Después, en el lugar, por ejemplo, que ocupo hoy como funcionario, para mí el arte es algo muchísimo más abierto. Claro, pero siempre mucho más amplio, tiene finalidades sociales, cumple otro lugar dentro de la sociedad también. Pero el arte no deja de ser la expresión del artista, y eso es importante que uno lo piense así. Y bueno, yo creo que sí, o sea, me interesa mucho contar cosas a través del audiovisual. Pero si el arte es la expresión del artista, o sea, hoy tengo que contar algo que me está pasando hoy. No, claro. Algo que me pasa hace 10 años. Hoy no me interesa, no me seduce, digamos, o sea, como... Sí. Pero sí me encanta la idea de es algo que, viste, como decís, quiero agarrar una cámara, lo extraño, sí, claro, me pasa. Qué bueno. Me pasa que sé que va a suceder, no sé cuándo. Pero va a suceder. Porque es costoso. Es muy costoso, es la más costosa de todas las artes, seguramente. Tenés que trabajar con mucha gente, tenés que trabajar con técnica determinada. Claro, la técnica sale cara. Y por otro lado, hay que sostener ciertas cosas, porque el proyecto es de uno, pero ya cuando empezás a involucrar a terceros, ¿y cómo sabes para decirle, che, mirá, vos no te podés ir de vacaciones porque te necesito, tenemos que hacer un rodaje? O sea, eso es plata, hacer una película, y para hacerla bien, para que salga, porque hay casos donde te dicen que hace 3 años que están filmando la misma película y la hacen un día a la semana, el rodaje, se van poniendo de acuerdo, qué sé yo, pero en el medio un actor se fue a vivir a Europa y ya tenés que cambiar la historia porque se te fue el actor principal, claro. Los pelos se te van creciendo, ¿me entendés? Te vas el vestuario, la imagen. Yo no te puedo explicar lo que he envejecido en los últimos años, por ejemplo. Yo no podría ser el protagónico de una película que se hace a lo largo del tiempo. Sí, o sea, creo que es el mejor formato, digamos, el formato profesional de trabajo, que tiene que ver con un presupuesto y un recurso, y el cine es muy caro. O sea, ¿cómo te sentiste con Tus ojos cuando llueven? ¿Cómo la disfrutaste? ¿La viviste, bueno, obviamente en ese momento? Mira, fue fantástico, porque fue trabajar con muchísima gente, armamos un equipo. Hubo personajes también conocidos de San Rafael, ¿no? Caras muy conocidas en ese momento. Participó todo el mundo en esa película. Sí. Y fue muy interesante, es justo eso, que hayan participado, que se hayan sumado a la propuesta. Era una propuesta que tenía como un disparador muy, muy extraño, que yo no sé si el día de hoy, por ejemplo, haría algo parecido. En ese momento me pareció muy seductor, que es que todos los personajes pasen toda la película hablando por teléfono. Claro. Eso fue una cuestión que le quise copiar a Hitchcock y no sé si me salió, porque Hitchcock siempre tiene esas cuestiones de agarrar y que la línea argumental de sus películas tengan como algo que sea excluyente, ¿no? Entonces te cuento una película con un solo plano secuencia, que es La Soga, y la película no puede moverse porque está siempre en un solo espacio. Claro. O quien dice, vamos a contar la película dentro de un bote y hace toda una película dentro de un bote, listo, no voy otro. O una película de una persona que se quiere en una pata y que está en un edificio mirando siempre por la ventana y que no puede salir porque tiene el pie encesado. Entonces te cuenta así, que es la ventana indiscreta. Y esa misma limitación está buenísima, porque construir en base a una limitación así... es un desafío. Claro, él cuenta toda una película de
de toda una historia que imagina a través de lo que ve un personaje a la distancia por la ventana de su casa. Eso es maravilloso. Y en este caso fue el cómo contar la desolación de una persona adolescente que acaba de perder a su padre, cómo contar la desolación de que es una persona que está sola, ¿sí? Y al mismo tiempo generar una película con mucho diálogo, con mucho movimiento, con muchos personajes, ¿sí? Claro. Queremos contar la desolación. Sí. Entonces ahí surge la cuestión de la comunicación telefónica, y tratar de contar todo a través de la comunicación, porque era un momento muy También del está apareciendo el celular, todo el mundo Claro, hablando con del el teléfono, celular, todos sí, hablando sí, todo sí, el sí. tiempo, y yo quería contar también eso sobre lo que era la falta de comunicación en la era de las Claro, comunicaciones. el reflejo, lo decía todo, ¿no? La película, el reflejo de esa realidad, de ese momento. Nos vemos, o sea, vos ves durante la película el 80% del tiempo están todos hablando por teléfono, pero nunca se ven la cara. Es muy bueno, es muy bueno. Algo similar a lo de ahora, nada más que ahora como hemos vuelto al mensaje, ¿no? Hemos vuelto a la escritura. Claro. Estamos mirando Igual hacia- te escribe, medio como que te escribe solo el teléfono. Sí, ya te después. escribe solo, ya. Es increíble. Bueno, Diego, muchísimas gracias por este momento fantástico que nos has hecho, bueno, vivir, hablando de cine, hablando de tus pasiones, hablándote de otra pasión, ¿no? Estuvo bueno sacarte, lógico, como lo dijiste recién, también de esto de la dirección de cultura, y llevarte a tu pasión, hablar de tu inicio con el cine, hablar de cómo eras pequeño. Está buenísimo, eso es lo que tratamos de realizar en este segmento con los que son aficionados, los que son apasionados y los que también estudiaron cine. Así que gracias por este momento que nos hiciste pasar aquí en la radio con los oyentes. No, gracias a ustedes, y bueno, acá si hay alguien que está escuchando entusiasmado o que le interesa la parte del cine, justamente, que se meta, que es difícil en el interior del interior, pero que es fantástico. Poder contar a través de una cámara es algo maravilloso. Nos quedamos con un poco de Tus ojos cuando llueven, esta película que la pueden encontrar completa en YouTube, y nosotros la compartimos con ustedes en Dial Radio TV, que se escucha y se ve. Gracias, Diego, muchísimas gracias. A ustedes. Alguien rompió un espejo dentro de mí, dentro mío. Avanzar, prosperar, crear proyectos, volar y así dejar a mamá soñar. Espérame un cachito. ¿Me podés prestar una lapicera y una tarjetita? Bueno. Si no viene a buscar esto, me harías un favor, la llamás por teléfono a este número y le decís, bueno, que yo dejé ese libro para ella. ¿Ah? Sí, señor, por supuesto, ¿cómo no? Muchas gracias. Ulises, Hola, ¿cómo estás? estaba hablando sin saludarme. No, ¿cómo? Te acabo de dejar el glotón. Ulises. El glotón, el libro de cocina, el que escribió Toñán, sí, el que te comenté. Sí. Bueno. Decime, ¿vos sufrís de doble personalidad? No, porque por teléfono sos... No, en serio. Vos, hablando por teléfono son... ¿Eras vos el que llamaste? Sí. Perdóname, estaba refumada. Ah, qué notable. Bueno, mira, yo ya me iba, pero si tenés un rato podemos tomar algo, ¿querés? Sí. Sí, ¿me esperás un segundito? Sí, atende.